El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. Para contribuir en la difusión del conocimiento, el Colegio de Sinaloa cuenta con una amplia gama de publicaciones que reflejan el carácter multidisciplinario de este organismo público estatal. En esta colección sobresalen los libros y discos compactos, producto de sus proyectos de investigación de la serie Atlas, serie Catálogos, así como obras de los miembros colegiados y autores destacados de Sinaloa. Hola, ¿qué tal, amigos radioescuchas? Yo soy Gerardo Osornio y le doy la más cordial bienvenida una vez más al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. El día de hoy nos va a acompañar el doctor Federico Páez Osuna, miembro de El Colegio de Sinaloa, para platicar de un tema muy interesante y muy polémico en días recientes en nuestro estado, que es la posibilidad de la implantación de una planta productora de amoníaco o fertilizantes en el norte del estado, específicamente cerca de Topolobampo. Ha generado y ha suscitado cualquier cantidad de polémicas alrededor del impacto ecológico, el impacto social y económico que esto generaría. Y bueno, hay personas que están a favor, hay personas que están en contra, pero yo los invito para que nos acompañen en los próximos minutos para platicar con el doctor Federico Páez Osuna, un hombre de ciencia, un hombre que habla con conocimiento de causa de este tipo de temas y que de alguna u otra manera nos va a servir a todos para disipar dudas o también para tener más certezas. Vamos a escuchar aquí en Curso, programa del Colegio de Sinaloa, al doctor Federico Páez Osuna. Le damos la más cordial bienvenida una vez más al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. El día de hoy nos va a acompañar el doctor Federico Páez Osuna, miembro de El Colegio de Sinaloa, quien en otras ocasiones nos ha acompañado para platicar de cosas muy interesantes. Yo le doy la más cordial bienvenida y de antemano le agradezco que nos acompañe nuevamente. Muchas gracias por dar esta oportunidad y pues saludo a todos los oyentes o a todo su auditorio. Doctor, pues hay un tema que no solo está en boga, sino también preocupa a muchos sinaloenses, que es la posible instalación de una planta de productora de amoníaco en el norte del estado, específicamente en Topolobampo o cerca de este puerto, y ha suscitado una polémica importante acerca del impacto ecológico, de las posibilidades de daño, de la viabilidad también como empresa y la creación de espacios de trabajo para muchos sinaloenses, que también eso es importante. Es decir, son varios los ángulos, pero usted, un hombre de ciencia, puede tener un punto de vista muy certero al respecto de esto. Yo primero comenzaría con una pregunta: ¿qué es una planta de amoníaco? Es decir, ¿qué produce? Porque el nombre lo conocemos, pero bien a bien, la mayoría de las personas no tenemos bien preciso de qué se trata. Bien, las plantas de amoníaco existen en el mundo, vamos a decir, no muchas, pero sí existen probablemente, estoy hablando de unas cuantas decenas de plantas. Pues son las que producen en nuestro planeta el amoníaco para diferentes y diversos usos, ¿no? Pero particularmente el mayor uso es para la agricultura. Por eso a veces también en la prensa ustedes han encontrado que se habla de un proyecto de una planta de fertilizantes, efectivamente. ¿Por qué? Porque el amoníaco es materia prima, pues también para producir otros fertilizantes muy relacionados con el amoníaco. ¿Qué es lo que hace una planta? Bueno, desde de la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX, hubo un científico en Alemania de apellido Haber que propuso que se podía obtener amoníaco a partir del nitrógeno y del hidrógeno. Y bueno, este proceso que se conoce con el nombre del proceso de Haber, pues es el que finalmente las industrias que surgieron desde la segunda mitad del siglo pasado se han venido construyendo en el mundo
precisamente para producir esta sustancia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Esencialmente, por un lado, se utiliza una fuente de hidrógeno, que en este caso sería el gas, en este caso el gasoducto que está ahí instalado y que hasta ahí va a entregar el gas, que el gas hay que recordar que es en realidad una mezcla de varios gases, es metano, propano, butano, pero de esta mezcla se somete a un tratamiento y de ahí saco yo el hidrógeno y lo combino con el nitrógeno y formo el amoníaco. Es así de simple es el proceso, pero para ello se requieren de ciertas condiciones de trabajo. Por un lado, una planta de amoníaco va a utilizar agua, necesita agua. Una fuente de agua que tiene dos usos, por un lado como agua purificada y por el otro como agua de enfriamiento que va a requerir la planta. Por otro lado, también la planta pues va a producir emisiones al quemar este combustible. Vamos a producir gases de efecto invernadero, principalmente monóxido y dióxido de carbono y la familia de los óxidos del nitrógeno. ¿Qué más en la operación? Bueno, vamos a tomar agua y esta agua no toda se va a aprovechar en el proceso, sino que una parte de ella se va a regresar, en este caso la hipótesis es que regresaría a Huira, y pues regresa el agua, pero ya no en las mismas condiciones, sino que regresa como agua sobrecalentada y regresa como un agua hipersalina. ¿Qué significa hipersalino? Pues significa que es un agua que en lugar de tener una salinidad de 36, 35 del agua de mar, pues puede regresar con una salinidad por arriba de 40. O sea, con varios gramos de sal más con respecto al agua de mar. Y un agua sobrecalentada, pues es un agua que viene con temperaturas de 10 grados por arriba de la temperatura normal del agua. Entonces, esencialmente la planta operaría, o todas las plantas prácticamente operan más o menos con este tipo de procesos. Usan agua, usan gas, y por el otro lado están produciendo emisiones a la atmósfera y también producen agua sobrecalentada, que incluso puede llegar a ser contaminada el agua por alguna parte metálica con los años del desgaste de las piezas, ¿no? Doctor, creo que el factor que quisiéramos todos saber con precisión, y usted seguramente nos va a poder ilustrar al detalle, es el impacto ecológico, porque se hablan de daños, pero yo hablaría mejor de impacto. Es diferente y hay que verlo en una perspectiva más abierta y sobre todo en las palabras de un hombre de ciencia como usted. ¿Cuál sería el impacto ecológico de la posible operación de una planta como la que usted ha detallado hace unos momentos? Bueno, las plantas de amoníaco y dijéramos toda actividad que nosotros vamos a poner en cualquier cuenca receptora o de drenaje va a provocar impactos. Y la planta pues desde luego no es la excepción. Si nosotros hablamos en particular de esta planta, hablaríamos, vamos a decir, de 4 grandes factores aquí. El impacto va a depender de la ubicación del sitio donde se va a sentar la planta, ¿sí? Podemos escoger un sitio donde el impacto sea menor. También va a depender del manejo y la tecnología de la planta. Si es una planta con mejor tecnología, bueno, vamos a tener un menor impacto. También va a depender del tamaño y la escala de producción. No es lo mismo producir 2.200 toneladas métricas al día que producir 5.000 toneladas métricas. Entonces, este es otro factor que tiene que ver con el menor o mayor impacto. Y por último, estaría el impacto en función de la capacidad, vamos a decir, de carga que tienen las aguas receptoras que van a ser impactadas y los humedales que van a ser transformados en espacio para la planta. Y bueno, ¿cuál sería, digamos que el impacto ecológico visible para los alrededores de la planta, la flora, la fauna, todo esto que al público en común, que quizás los conocemos en buena medida la realidad de estas situaciones, ¿cuál sería lo visible, lo que más nos puede preocupar en un momento dado o que se ha generado expectativas pero que a lo mejor no ocurrirían? Sí, bueno, el efecto se puede, vamos a decir, dividir en 2 grandes grupos. Por un lado tendríamos un efecto evidente, muy visible,
que sería muy localizado. ¿A qué me refiero? A que esto pasa también en las termoeléctricas que tenemos actualmente. Hay aproximadamente un área de 8 o 10 hectáreas donde está la descarga de, por ejemplo, en este caso de las termoeléctricas, ahí mismo en Topolobampo o acá en Mazatlán, en donde esas 8 o 10 hectáreas pues hay agua sobrecalentada. ¿Qué sucede en esa parte? Pues que si los pescadores que ahí van y ahorita están pescando y sacando ostión, de repente en el año sacan sus ostioncitos, pues lo que va a ocurrir es que estas áreas van a quedar en condiciones tales que a lo mejor ya ese ostión no se va a poder desarrollar. Entonces, esas 8 o 10 hectáreas que hemos visto que ocurren en las termoeléctricas, pues también aquí podría pasar exactamente lo mismo. Podríamos tener un efecto muy marcado y localizado en algo así como esas 10 hectáreas, ¿no? El otro efecto que también puede percibir el pescador, las personas que se acercan al cuerpo lagunar, es que si ahorita estamos a lo mejor capturando unos cuantos kilos de camarón por panga, dijéramos de camarón blanco, de camarón rosado, etcétera, puede ser que las condiciones de hipersalinidad favorezcan a otra especie de camarón, no al banamey, sino que a lo mejor vamos a hablar de otra especie, porque lo que sucede en los ecosistemas es que cuando tú cambias las condiciones, unas especies se van a retirar o no pueden ya sobrevivir, se van a otro lado, pero otras aprovechan, son oportunas, o sea, van a aprovechar esas condiciones y va a surgir otra especie. Pero aquí el problema que podemos tener es que se puede generar una especie que no sea necesariamente de las más importantes comercialmente, y esto sí le impactaría a nuestros pescadores. El Colegio de Sinaloa presenta una cápsula cultural. José Limón. El nombre de José Limón está asociado con la danza y el arte en movimiento, y aunque muy poca gente lo sabe, este exponente internacional fue originario de Culiacán. Su contacto con la cultura estadounidense fue en Los Ángeles a los 7 años, donde su familia vivió en barrios de inmigrantes, pues su padre los llevó a California en busca de un ambiente estable durante la Revolución Mexicana. Su descubrimiento de Nueva York a los 19 años fue un hecho detonante en su vida personal. En 1929, una amiga lo invitó a un espectáculo de danza moderna, con el que quedó tan identificado que en breve comenzó a estudiar ballet contemporáneo y meses después debutó profesionalmente. Posteriormente crearía su propia compañía, donde fomentó un lenguaje muy corporal y visual para ilustrar los más intensos estados emocionales. Este programa es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Les recuerdo a quienes nos sintonizan que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, que lleva hasta usted desde hace alrededor de 2 décadas algunas de las actividades de nuestra institución. El día de hoy nos está acompañando el doctor Federico Páez Osuna, miembro del Colegio de Sinaloa, quien nos está hablando sobre el impacto que podría tener en varios sentidos la fundación de una planta productora de amoníaco o fertilizantes en el norte del estado de Sinaloa, específicamente en Topolobampo, un tema que nos ha suscitado muchas polémicas en los medios de comunicación y en los foros de discusión habituales, preocupados por el desarrollo económico, pero también por la ecología en Sinaloa. Interesante lo que nos ha dicho el doctor Federico Páez Osuna en esta primera parte del programa, pero no menos importante de lo que nos ha dicho también, para que usted lo pueda escuchar en los próximos minutos aquí en esta emisión. Vamos a seguir escuchando en curso el programa de El Colegio de Sinaloa. Doctor, usted realizó un informe para INAPI, que es un instituto que apoya la innovación y la investigación, y en ellos hace una serie de señalamientos o recomendaciones para que en caso de ocurrir la fundación de la planta y su operación, pues el impacto sea menor. ¿Cuáles serían estas recomendaciones que usted ha dejado conocer y cuál ha sido la respuesta de las autoridades pertinentes para este informe que usted elaboró? Mire, debo de ser muy honesto con este punto, porque
en este grupo de expertos que participamos, porque no es solo el trabajo mío, sino de varios colegas, estuvo participando el doctor Luis Armando Becerra, el doctor Jico Vega, también participó la doctora Diana Escobedo y el doctor Luis Miguel Flores Campaña. Y bueno, de manera, vamos a decir, colegiada, en común acuerdo, establecimos una serie de recomendaciones de lo que se propone que se deba de hacer con este desarrollo de proyectos. Al igual que cualquier sinaloense, nosotros como científicos o académicos, pues nos preocupa el medio ambiente y los impactos. Y para nosotros lo ideal es que este tipo de proyectos y otros se den, pero de la manera tal que nos provoque el menor daño posible. Y nosotros pensamos, estamos casi seguros de que existe la tecnología, existe la manera para provocar ese menor impacto posible. Aquí hay algo de fondo, incluso filosóficamente. Nos preguntaríamos qué clase de Sinaloa queremos como sociedad. Una Sinaloa en donde no apoyemos este tipo de proyectos, o sí los podemos apoyar. Entonces, mi postura muy personal es de que sí, bienvenida la inversión de cualquier industria o de cualquier empresa, pero siempre y cuando sea amigable para el medio ambiente, o sea, nos provoque el menor daño posible, utilice los menores litros de agua dulce en este caso, posible, exporte contaminantes hacia el medio lo menos posible, pero que nos dé beneficios como Estado, nos dé empleos, nos dé la posibilidad de aspirar a un bienestar social. Entonces, volviendo al asunto de la planta de Topolobampo, la planta de amoníaco, una de las primeras recomendaciones nosotros que hicimos es que existen efectivamente algunos estudios en Oguira, pero otros no. Ni siquiera tenemos estudios de los inventarios faunísticos y florísticos de lo que es Oguira. Existen ya algunos trabajos, pero creo que debemos de hacerlos previendo de que el sistema pudiera amortiguar bien esos impactos o no los pudiera amortiguar. Eso por un lado. Otro de los puntos que estamos mencionando es que se puede mitigar el efecto sobre los humedales. Si de las 45 o 27 hectáreas donde se va a desarrollar el proyecto van a verse afectados, no sé, esas 27 hectáreas, ¿por qué no pensar en un programa de rehabilitación de sitios que son aptos para reforestarlos? Por ejemplo, con manglar. Ahorita existen en Sinaloa colegas expertos en el tema que han desarrollado muy bien todas estas técnicas para reforestar manglar. Y yo creo que Oguira, haciendo un buen trabajo, se puede ver si se hace una reforestación de algunos puntos. Esto le ayudaría mucho al ecosistema también. Otro punto, respecto al agua sobrecalentada, ¿por qué no pensar en torres de enfriamiento o lagunas de enfriamiento antes de soltar el agua directamente al cuerpo lagunar? Entonces, en lugar de que estemos soltando un agua que está sobrecalentada a 10 grados o 12 grados, pues con torres de enfriamiento o lagunas de enfriamiento podríamos nosotros soltar un agua que estuviera sobrecalentada solamente 5 o 6 grados y tendríamos un menor impacto en el ecosistema. El otro punto son las aguas hipersalinas. Aquí mucho hemos insistido en el grupo de desarrollar un estudio también que es totalmente viable, y tenemos personal en México que lo puede hacer, sobre modelar dónde ponemos el punto de descarga dentro del cuerpo lagunar. Lo podemos poner, dijéramos, más hacia Paredones, o lo podemos poner más hacia donde está Topolobampo. ¿Qué pasa cuando en ese modelo nosotros colocamos ese punto de descarga? Podemos ver nosotros que es mejor la dilución y que por lo tanto va a afectar menos al ecosistema, y podemos exportar más hacia el exterior de la laguna estas aguas sobrecalentadas y aguas hipersalinas. Entonces, esta es otra de nuestras recomendaciones. El otro aspecto también que estamos recomendando es utilizar antiincrustantes que sean más amigables para el medio ambiente. En lugar de usar cloro directo, hipoclorito, meter otro tipo de sustancias que ya hay en el mercado y que son menos nocivas. Otro más, estamos recomendando la implementación de un sistema de absorción de gases efecto invernadero, por ejemplo de CO2,
Y también estamos recomendando disponer de una estación de monitoreo de los gases de efecto invernadero, ¿sí? Que pueda tener la propia planta para seguridad de los sinaloenses que viven por ahí en los alrededores, tener una página donde estuvieran ellos monitoreando continuamente los niveles de gases de los óxidos de nitrógeno, de monóxido y de SO2. Siguiendo con las recomendaciones también, reducir el efecto del ruido y de la luz de la planta, se propone amortiguarlos. Y un punto importantísimo que nos llama mucho la atención, sobre todo por lo ocurrido hace poco en Pajaritos, allá en Coatzacoalcos, es de la mayor importancia disponer de medidas preventivas contra explosiones y fugas. Porque con mucha razón muchos sinaloenses dicen, bueno, si lo van a manejar este sistema y podemos tener una fuga, una explosión, pues esto significa catástrofe. Y esta es una gran preocupación también para nosotros, claro que sí. Entonces, estas son de los puntos, yo diría, importantes, clave, de si llega a operar esta planta, que se deben de atender. Pasaría a los puntos del ámbito socioeconómico, que esencialmente son 3 puntos. Uno de ellos que estamos proponiendo es desarrollar un centro educativo cultural, en donde no solo se capacite a los trabajadores de la planta, sino que sea una oportunidad para promover e impulsar educación y la cultura en las comunidades cercanas a la planta, ¿no? Otro más sería el de desarrollar un grupo de centinelas de la bahía de Ohuira, lo que le hemos llamado nosotros el CEMBO. O sea, los pescadores de Ohuira que no tienen trabajo la mayor parte del año, que solo pescan unas cuantas semanas o meses, creo que ellos podrían hacer mucho por la laguna, reforestando el manglar, si se les capacita, haciendo limpieza de las islas y de los islotes, haciendo repoblación natural de especies en situación crítica y haciendo una medición continua de variables. Entonces, esto es algo que se puede hacer con la colaboración del gobierno federal, desde luego, y las universidades. Y por último, el último punto, que no es menos importante, es desarrollar cadenas productivas relacionadas con el amoníaco, porque el amoníaco no solo sirve para fertilizantes, sirve para desarrollar productos de limpieza, refrigerantes, inhibidores de corrosión, purificación de agua, celulosa, producción de plásticos. Pero yo creo que hay que hacerlo de una manera ordenada y de una manera inteligente, siempre cuidando el medio ambiente. Doctor, ¿hay experiencia de este tipo de plantas o parecidas en Sinaloa? No, en Sinaloa no tenemos ninguna otra planta. Lo que más se le parece son las termoeléctricas. Es lo más parecido. De hecho, en el país, si no me equivoco, tenemos 2 plantas en Veracruz, una en Coatzacoalcos y otra más en otra parte de Veracruz, pero no tenemos más plantas. México importa, debo de decir, algo así como el 70 o el 80% del consumo nacional es importado. Nosotros apenas estamos produciendo como el 20%. Para mí me parece uno de los grandes beneficios del proyecto, que podríamos satisfacer una parte de la demanda nacional de fertilizantes, ni siquiera toda. Sería algo así como calculan como el 70% de esa demanda nacional. Doctor, ¿cuál ha sido la respuesta que ustedes esperan a estos señalamientos que usted nos ha detallado muy bien hace unos momentos? Bueno, yo en el poco contacto que he tenido con las autoridades, sobre todo con el secretario de Desarrollo Económico, con Francisco Labastida, pues sí ha estado él muy interesado. Hasta ahorita él mismo señala que sí están interesados en atender cada uno de los puntos. Hay una preocupación. Incluso hasta donde él tiene conocimiento, muchas de estas preocupaciones han sido consideradas por el grupo que está trabajando en el desarrollo del proyecto. Ahora, yo también debo de decirlo con mucha franqueza, estas son 13 o 15 recomendaciones que nosotros sacamos de un documento que pudimos accesar a él. Y bueno, simplemente nosotros lo que hicimos fue, con nuestra experiencia, identificar puntos críticos, pero pudieran haber más puntos que se nos escapen y serán bienvenidos. Si alguien los tiene o los puede visualizar, adelante. Doctor, finalmente, es importante pensar en el número
o las posibilidades de empleo para los sinaloenses. Una planta de este tipo, más o menos, ¿cuántas personas emplearía de manera directa? Es decir, que tendrían un trabajo fijo, seguro y bien remunerado. Hasta donde se hizo el estudio por parte de nuestro colega, el doctor Luis Armando de la UAS, nos hablaba Luis de aproximadamente 140 empleos directos y vienen como 500 empleos indirectos en la planta directamente. Hemos terminado el día de hoy. Tuvimos una plática con el doctor Federico Páez Osuna, quien nos platicó sobre los impactos de diversas naturalezas que puede tener la planta de amoníaco que se pretende fundar o poner a operar en el norte del estado, específicamente en Topolobampo. El doctor Páez Osuna, miembro del Colegio de Sinaloa, es un experto en cuestiones ecológicas y en otros sentidos también, y nos ha dado su opinión al detalle que creo que vale la pena considerar. Nos vamos a despedir, queremos agradecer su atención a esta emisión, invitarlo también para que se quede en compañía de esta radiodifusora, pero también para que nos acompañe en las diversas actividades del Colegio de Sinaloa. Para obtener información de horarios y días precisos sobre las actividades de nuestra institución, puede acudir en la ciudad de Culiacán en horas de oficina a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80,000, o también llamar en la capital del estado sinaloense a los teléfonos 716-1050 y 716-1046, ambos con LADA 667. Desde cualquier punto también puede obtener información de nuestra institución tecleando en la red www.elcolegiodesinaloa.gov.mx o enviando un correo electrónico solicitando información a coldecin@yahoo.com.mx. Yo soy Gerardo Osornio y esto fue una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora en esta misma estación con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.